Esta es la GW Shark como corrieron de Cepic tal cual. Se las voy a contar cómo estuvo ensamblada, cómo la usé y después les voy a contar lo que sentí y qué le cambiaría. Yo soy Daniel Álvarez y bienvenidos a Bicycle Garage. Vamos un poquito más, Dani. Bueno, monstruos, vamos a empezar por el marco, que es el GW Shark. El GW Shark es el tope de gama de GW en los rígidos, de carbono. Vamos a empezar por el frente. Tenemos un frente bastante pequeño en el cabezote para mantener una geometría bien baja y poder ir mucho mejor con una posición de ataque y que en las subidas empinadas no esté la bicicleta intentando separar. Tenemos cableado interno, que GW tiene un cableado interno muy fácil de cablear. Hay muchas marcas donde uno mete un cable y sacarlo al otro lado es una pelea. GW tiene un cableado interno bastante fácil de hacer mantenimiento, que eso es muy importante. En la caja pedalera tenemos un sistema Press Fit. En la parte de atrás tenemos eje pasante de 12 por 148 porque es boost, o sea que es un poco más ancho para mantener más estabilidad y más rigidez en el marco. Sigamos por el grupo, es un grupo XT 1x12, relación que utilicé fue el piñón 10A51 el más grande y en el plato venía con un 34 y yo le cambié por una coronilla SLX de 32 dientes. Podría ser 30 o 32, me recomendaron mucho cambiar, conseguí la 32, le puse un SLX porque es compatible, solo lo iba a utilizar por esta carrera, entonces no había necesidad de meterle un XT, entonces le puse un SLX para poder ir mucho mejor en esas subidas empinadas y sí que lo agradecí. En los frenos tenemos unos menos. Los rotores tenemos Icetec Freeza de 160 milímetros adelante y atrás. El Icetec es el sistema de Shimano donde tenemos un sándwich con las dos láminas de acero y en la mitad de aluminio para dispersar ese calor mucho más rápido. Y el Freeza es el Icetec Freeza. Ya el Freeza quiere decir el que tiene ya esa aletica abajo como un radiador para enfriar todavía mucho más rápido. En las ruedas tenemos unas ruedas XT tubeless con insertos de Vittoria, que por ahí en un reel me vieron instalándoselos, y las llantas Chaoyang. Con esto hicimos un combo de tubeless muy firme, al que le puede entrar durísimo a las zonas de piedra, porque el inserto de Vittoria, los que no conocen, es una espuma densa que me permite evitar que si yo le pego una piedra filuda, vaya a pinchar, a romper la llanta y a romper el rin. Inclusive si llegara a pinchar con ese inserto, me va a sostener la rueda para yo seguir pedaleando. No tengo que salir a caminar ni nada, pero no pasó nada de esto. Llegamos sin ningún problema y sin ningún daño mecánico después de las 3 etapas de Andes. Las llantas Chaoyang Hornet me sorprendieron mucho porque yo pensaba correr con las Vittoria Barso y GW me dijo, no, corra con las Chaoyang Hornet, buen agarre, no pinchamos y me sorprendió también la durabilidad del caucho después de 2 semanas de entreno y correr este Andes Epic, pues el desgaste no fue tanto. Si bien vemos un poco de desgaste en la rueda trasera, todavía la llanta tiene más de la mitad de vida. Así que Chaoyang me sorprendió bastante. Es tal vez la llanta más económica en marcas que usted puede conseguir tubeless. Entonces, si usted está pensando en entrar al mundo del tubeless, que es mucho mejor que tener neumático, pues Chaoyang es una excelente opción. Sigamos por la parte de los mandos. En el manillar tenemos un Pro Kodiak. Pro Kodiak yo lo uso hace muchos años en mis otras bicicletas, pero con la versión de más endurera que tiene la doble altura, un poquito más anchos, pero para cross country está este que es el plano, una espiga o stem o codo o potencia GW con ángulo negativo que nos ayuda muchísimo en esas lomas muy empinadas que encontramos en Andes de más del 20% para que no estemos así como parándonos todo el tiempo. Los grips, puños o agarres son de GW, ningún problema en todas las condiciones de pantano. La suspensión es una Suntour Action que es de aire, tiene sistema de regulación de compresión y de rebote. Al ser de aire, uno la puede cuadrar al peso de uno muy detalladamente, lo mismo con la compresión y el rebote, con bloqueo en el mando, en el manubrio. Y tiene un guardabarritos atrás pequeño, muy discreto, pero que ayuda muchísimo a que caiga mucho menos pantano en la cara, entonces estuvo muy bien. Por último, tenemos sillín GW Artelli y seat post GW de carbono. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia corriendo con esta bici? Yo hace más de 15 años no corría o montaba en una bicicleta rígida, porque yo corría descenso y yo desde hace 30 años, desde el 95-96, no corría cross country.
y fue una experiencia muy chévere. Me sentí muy bien con el marco rígido y solo le cambiaría dos cosas a la bicicleta. Si estuviera en mi poder volver a correr una competencia de estas, de maratón, yo le adicionaría dos cosas, un dropper post y un rotor de 180. Empecemos por el dropper post, que me han preguntado mucho en el Instagram. El dropper post para mí es el invento más importante que ha tenido el mountain bike en los últimos 15 años tal vez, porque es algo que usted se lo pone y si bien es una inversión importante, es un cambio que se siente de una. No es como cuando usted cambia de un manillar de aluminio a uno de carbono, pues el ego lo siente, pero usted de pronto siente unos gramos menos, pero en realidad eso no lo siente mucho en la montada. Mientras que un dropper post, usted sube, hunde la palanca, cuando va a empezar a bajar, con el peso suyo baja el sillín y está en una posición muy cómoda para bajar. Si usted quiere bajar rápido porque es muy técnico, va a estar muy bien. Si usted no tiene mucha habilidad para bajar, se va a sentir mucho más seguro. Entonces es algo que uno siente de una. Y cuando termina la bajada, se hunde la palanca, el dropper sube, usted queda en la posición perfecta para pedalear otra vez y va a empezar a subir. Entonces esto ahorra tiempo, puede uno recortar un poquito de segundos bajando y no solo que se baje más rápido, sino que va a estar mucho más seguro. Si uno con la silla alta entra a una loma muy empinada y hay un escalón, le toca tirar el cuerpo atrás y va a quedar la parte de la cadera detrás del sillín y uno se puede golpear en caso de que la bicicleta se atranque, o si no está detrás del sillín sino que está arriba, el sillín a veces lo siente uno que le pega en la nalga y lo puede empujar hacia adelante. Entonces va a ser mucho más cómodo. Y el rotor de 180 porque me va a dar más potencia de frenado, y no solo más potencia, sino que al ser más grande el diámetro se va a refrigerar más rápido y el frenado va a ser mucho mejor, lo que va a hacer que uno se canse menos de los brazos en bajadas largas y pues puede ir un poquito también más seguro y exigir más los frenados en esas partes donde uno va rápido en una corta distancia, necesita mermar bastante la velocidad, o si usted no baja tan rápido, pues puede ir modulando más el freno y que el freno se refrigere mucho más. Entonces serían las únicas dos cosas que yo le cambiaría a esta GW Shark. Me encantó la experiencia de correr un cross country marathon en una bici rígida y espero que no sea la última vez que lo hago. Ahora, Dani, entre una rígida y una doble suspensión, ¿cierto? Doble suspensión, a mí me encanta. Obviamente en el momento en que tenga la oportunidad de volver a correr en doble, lo haría. ¿Qué nos da una doble suspensión? Un poco más de comodidad, y no solo eso, sino que cuando uno va destapado en plano y subiendo, porque muchos creen que la doble suspensión es solo para bajar, cuando uno va en plano y subiendo, se puede pedalear mejor porque la bicicleta va más pegada al piso, no va rebotando, entonces uno va más cómodo y va a avanzar un poco mejor. Si tienen más dudas, me ponen en comentarios y estoy atento a responder. Nos pillamos en el próximo video, espero que les haya gustado.